Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno es poder encontrarnos en este tiempo. Les invitamos a los que se están conectando, poder compartir para que nosotros podamos ser edificados en comunidad. Hoy tenemos un bonito tema que se encuentra en Juan capítulo 13. No sé si ustedes quisieran buscar en sus Biblias. Juan capítulo 13. Acá debe haber abajo Biblias. Allá también hay otras. Para conectarnos y estar todos leyendo la palabra del Señor. Muy bien. Acá hay una historia que nos debe llamar poderosamente la atención. Y es algo que nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos entenderla con claridad, pero también para poder estar seguros de que el Señor en medio de todas las cosas está obrando en medio de nosotros. El pasaje se encuentra en Juan 13. Voy a leer algunos versículos y voy a ir enseñando poco a poco. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era su hora, que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Este primer versículo nos pone en contexto. ¿Se acuerdan qué es lo que está pasando? Dejen abierto ahí en Juan 13 para ir aprendiendo, ir meditando en la palabra del Señor. Nos dice que ya va a ser el tiempo de la Pascua, pero lo que sabe Jesús es que su tiempo en esta tierra se ha terminado, ya ha culminado. ¿Sí? Cierra la cortina. Entonces, en medio de esto que nosotros tenemos que considerar, dice que Él a todos los que había llamado para que trabajaran con Él, los había amado. Juan 13. Cuando Él dice que todos los que los había amado, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién creen ustedes que se está refiriendo en ese preciso momento? Como los salvos, ¿no? No creo que está hablando de sus discípulos, particularmente está hablando de sus discípulos. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Y acá viene el versículo 4 que dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahora, esto es muy importante que nosotros meditemos en este tema. ¿Por qué razón? Porque la lectura de la palabra está puesta con un propósito. El propósito que el Señor quiere es que nosotros meditemos más allá de todas las cosas. ¿Sí? ¿Recuerdan dónde se encuentran en este momento? El contexto es que está con sus discípulos. El contexto es que estaban cenando. Si nosotros pudiéramos considerar un poquito, ellos se encontraban básicamente en el momento de la última cena. Ahora, ¿qué particularidades tienen nosotros que hemos aprendido de la Biblia? Es cuando Jesús cenaba con sus discípulos, estaban en un lugar sentados a la mesa. ¿Cómo eran las mesas de los judíos en ese tiempo? Grandes.
Ayúdenme, a ver. En el piso creo que se sentaban de rodillas. Ok, no eran mesas como estas que vemos aquí, con sillas, bajitas. sino eran mesas bajitas. Posiblemente habría alguna alfombra donde ellos se sentaban, se recostaban y se acercaban a la mesa. Eso que implicaba estar muy juntos, compartir, esperarse, y esto debe ser muy interesante, porque aquí lo que el pasaje nos está mostrando es algo que posiblemente nosotros no hemos notado. Nosotros no hemos notado porque realmente no conocemos mucho de la cultura judía. Nosotros a veces pensamos que tenemos la capacidad de servir, que lo estamos haciendo bien, que estamos comprometidos, y hay cosas que se nos pasan por alto. Y yo quisiera que hoy meditáramos un poquito en esta historia que nuestro Dios nos dejó en Juan 13. Jesús está con sus discípulos. ¿Esto es claro? ¿Sí? Están cenando todos juntos. Lo que yo quiero que nosotros meditemos en este sentido es algo que es interesante que está pasando. Jesús va a hacer algo que ninguno de ellos esperaba. ¿Qué es lo que va a hacer? Según el texto. Puedan leer los primeros versículos. Está. ¿Sí lo encontraron? Yo estoy compartiendo aquí con algunas personas la transmisión para poder si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto hágalo. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Ellos dice acá que están, dice, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. El versículo 4, ¿qué dice? Diácono Sergio. Se levantó de la cena Ajá. y se quitó su manto y tomando una toalla de la señora. O sea, se levanta de la mesa. Todos están comiendo y en ese momento él se levanta de la mesa. Lo curioso que nosotros vemos aquí es que se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo. ¿Qué será un lebrillo, Calecito? ¿Qué será un lebrillo? ¿Cómo dice tu versión ahí en Juan capítulo 13, versículo 5? El versículo 5. Préstame. Es que primero dices Juan 13, versículo 5. Dice desde el 4, mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Versículo 5. Luego echó el agua en un recipiente. ¿Qué es un lebrillo? Un recipiente. Dice, y empezó a lavarle los pies a sus seguidores. Ahora, solo piensen en esta imagen. De todos los que estaban en esa reunión, ¿quién era el más importante?
Jesús. El Señor Jesús. ¿Quién era el Señor Jesús? El Mesías, el Maestro, por todos los discípulos estaban ahí. Estaban compartiendo con Él, estaban cenando. Y yo me hago una pregunta. ¿Cómo se quedaron los discípulos cuando de un momento a otro, acá nos da la explicación y nos cuenta, ya pronto se va a ir, va a ser sacrificado? Jesús dice, voy a hacer algo por mis discípulos. Algo que los discípulos no habían hecho con Él y algo que los discípulos no habían hecho entre ellos, y ya les digo por qué. Porque esta historia es muy interesante. Porque el Señor Jesús se levanta de pronto, solo piensen, todos quedaron sentados, que están recostados realmente en el piso, frente a la mesa, y ven que Él se quita la capa, ¿sí? El manto, porque es el manto que se ponía, se quita, se pone más cómodo, va por un recipiente, le pone agua y va con una toalla, y comienza a lavarle los pies a uno de los discípulos. Todos quedan así como estupefactos, en silencio. ¿Qué estaría pasando? Ahora, yo les voy a decir, obviamente que para nosotros esto es una práctica como un poco extraña, pero dentro de la cultura judía esto era algo muy típico, sobre todo cuando se llegaba a la casa. El anfitrión, ¿qué tenía que hacer? El anfitrión, cuando invitaba personas a la casa, sobre todo a cenar, solo piensen en algo: la mesa es pequeñita, los pies ¿dónde quedan? Expuestos, pero quedan expuestos y quedan cerca. Ellos no tenían calles como nosotros pavimentadas, sus calles eran polvorosas, llenas de tierra, estaban caminando. De hecho, una manera de ser un buen hospedador era brindarles un lebrillo o un recipiente con agua y una persona que les lavase los pies. Recuerden que en los tiempos de Jesús la esclavitud estaba permitida, algo que hoy nosotros no lo consideramos, ¿sí? Pero ustedes sabían, ¿sí? Abre la puerta, hijo, que están tocando, ¿sí? Algo que no consideramos es, oigan, ¿en el pueblo de Dios habían esclavos? Claro que habían esclavos, pero habían dos tipos de esclavos. ¿Ustedes saben qué tipos de esclavos habían en los tiempos de Jesús? No. Los esclavos comprados por el dinero de la persona, ¿sí? Y que los tenían en casa. Ese era un tipo de esclavos. Pero había otro tipo de esclavo. Voy a hacer un ejemplo. Yo le presto un dinero a uno de mis hermanos y él llega a una conclusión: no te puedo pagar. Ustedes saben que la ley de Dios determinaba cómo esa persona podía resarcir o redimir ese pago. Muy buenas noches, pueden sentarse. ¿Sí saben o no saben? No. ¿Cuántos tipos de esclavos había en Relicita en los tiempos del Señor Jesús? Diácono. ¿Cuántos esclavos tienen? ¿Cuántos tipos de esclavos había en los tiempos del Señor Jesús? Los que son comprados. Los que eran comprados por dinero, nacían en casa y ellos eran esclavos, ellos tenían su amo y ellos servían en la casa como empleados domésticos o sirvientes. Y había otro tipo de esclavos, y eso es lo que estaba explicando. Cuando una persona prestaba un dinero, prestaba un bien y la persona no podía pagar, decía: como yo no puedo pagar por 6 años, iba a la casa de esa persona a servir como esclavo, pero ese tipo de esclavo no podía hacer las obras que hacían los esclavos comprados por dinero. Pues no habían esclavos a los que se apropiaban también. Sí, claro, pero era en tiempos de guerra, eso era otra cosa. Estamos viviendo en tiempos de paz.
Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque la persona que se ponía, el anfitrión, cuando invitaba a personas a una casa, la persona que ponía a lavar los pies de los invitados con agüita, o sea, imagínate, o sea, llegaba un invitado, la manera no era, decían un tintico, uno como invitado, como anfitrión, o aromática o agua. En los tiempos de Jesús, lo que el anfitrión, lo primero que decía era, venga, les voy a lavar los pies. No lo hacía el dueño de la casa, no lo hacía la esposa de la casa, no lo hacían los hijos de la casa, lo hacían los sirvientes. ¿Por qué? Porque era un trabajo bastante humillante. ¿Sí? Entonces le lavaba los pies y luego le secaba los pies. Ahora, hay algo en este pasaje que estamos leyendo, es que Jesús se encuentra con quienes en esta mesa, con sus discípulos, todos están comiendo. Pero hay algo interesante que parece que no sucedió. No les habían lavado los pies. ¿Por qué razón? Han llegado con afán. No creo. Yo creo que en el lugar que estaban era un lugar neutral, que no era dueño de ninguno, no era dueño ni Jesús, ni los discípulos, y estaban de esta manera ahí reunidos, en primer lugar. Segundo lugar, ninguno de los discípulos se sentía menos uno que el otro. Entonces es como diciendo, oiga, yo lavarle los pies, bueno, a Jesús todavía se los lavo. Pero usted se imagina al compañero. Yo he escuchado personas que no les gusta. Miren, hay algo muy interesante que en la antigüedad pasaba cuando llegaba el papá a la casa. Hoy pasan en algunas casas. A mí me pasa. A veces yo llego muy cansado y Juan David me ve y me dice, papá, ¿te quito los zapatos? ¿Te aprieto los pies? Y claro, cuando yo llego muy cansado, me parece un detalle espectacular. Pero nunca yo lo mando. Él lo hace de corazón, de que le nace. Ya yo tengo que estar demasiado cansado como para decirle, hijo, venga, apriéteme los pies. Pero en este contexto yo quiero que nosotros pensemos, porque estamos leyendo un pasaje que es muy importante, muy interesante, que nos debe llamar la atención a todos nosotros. Porque están hombres de Dios, nacidos de nuevo, con Jesús, su maestro, y están comiendo. Y ninguno de ellos había pensado, bueno, acá no hay quien nos lave los pies, y estaban con sus pies como habían llegado. Se sentaron a la mesa, comieron, y acá es donde Jesús se levanta y los deja todo en silencio. Y yo quiero que nosotros pensemos, porque a veces nosotros decimos amar la iglesia y decimos amar al Señor Jesús, pero a veces nuestras acciones manifiestan orgullo, prepotencia, falta de humildad, de sencillez, de servicio. ¿Era necesario que ellos se lavaran los pies? Yo no sé si alguna persona alguna vez le han lavado los pies. Cuando uno le lavan los pies, uno siente descanso. Que le pongan agüita, que se los froten, que se los sequen. Le hagan el pedicure, sienten alivio. Bueno, hoy en día diríamos, sí, pero eso uno lo compra, pero que llegue uno a la casa, eso es un detalle extraordinario. Un hijo que hace eso por sus padres es un hijo considerado, un hijo que ama, un hijo que tiene que dejar de hacer cosas para decirle, papá, venga, te voy a quitar el calzado. Nosotros hoy tenemos calzados con cordones, apretados. Yo creo que no es de más, pero el pasaje nos deja ver en el versículo 5 que Jesús nos da ese ejemplo. Dice, luego echó agua en un recipiente, empezó a lavarle los pies a sus seguidores o a sus discípulos y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Usted se imagina, primer discípulo,
callado. ¿Qué estarían pensando los discípulos? ¿Por qué no lo hice yo? Lo que dijo Pedro. No, es en serio. El Señor Jesús siempre nos ha mostrado cuál es el camino del servicio, cuál es el camino del amor. Recuerden que los versículos que preceden a estos versículos dicen que Jesús los había amado y ahora los reunió en amor y los va a amar. Él les tiene que dar esa noticia: voy a ser sacrificado, voy a morir. Y es algo que es interesante. Pero primero, ¿qué les dice? Con sus acciones: los amo. Es fácil decir yo te amo. ¿Qué es lo difícil? Demostrarlo. Es fácil que un hijo venga y diga te amo papito, te quiero papito. Lo diferente está cuando la persona llega, te visita, cuando te trae un detalle, cuando hace algo por ti. Es que el amor no son palabras. Y son acciones personales, interpersonales, las relaciones. Versículo 6. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, éste dijo: Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Solo piensen, llegó a donde estaba Pedro. Yo creo que Pedro estaba en silencio absoluto junto con todos sorprendidos de lo que él estaba haciendo y posiblemente también confrontados. ¿Por qué yo no lo hice? ¿Por qué yo no lo hice? ¿Por qué no se me ocurrió hacerlo a mí? Pero Pedro, que dice, como diciendo, oiga, un momento, Señor Jesús, usted no me va a lavar los pies. ¿Por qué me tienes que lavar los pies tú? Jesús le responde: si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes ya están limpios, pero no todos. Ahora, toda esta conversación viene porque en esta mesa están los 12 discípulos. Le dice, todos están limpios, pero no todos están limpios. ¿En quién cree que está pensando Jesús? Su amigo Judas. En Judas. En un sentido, todos estaban limpios porque el Señor Jesús los había limpiado con la fe a todos. Todos ya creían en el Señor Jesús. Pero acá hay una enseñanza más allá de lo que nosotros podemos evaluar. La fe en Cristo no es una fe vacía, no es una fe cognitiva, no es una fe intelectual donde yo digo, yo creo en Cristo, creo en Dios y ya. Porque un problema de nuestros jóvenes es eso. Ellos dicen, Juan David, ¿tú crees en Dios? Caleb, ¿tú crees en Dios? Nosotros sabemos que creemos en Dios, pero ¿saben qué no nos damos cuenta? Que cuando venimos a la iglesia no venimos como consumidores, venimos como adoradores, como servidores. Y Dios nos ama a través de personas. ¿Sí me comprenden? O sea, Dios no nos ama. Yo no sé si ustedes yo quisiera que un día hagan la prueba, lleguen cansados y digan a su esposa, sácame los zapatos y apriétame un poquito los pies. Ahora, si la esposa le trae agüita y todas esas cosas, es una expresión de amor, de cariño que no tiene comparación. Yo creo que o sea, estos son hombres adultos. Sí, son hombres adultos, no son niños.
El tener ese contacto físico, y el Señor Jesús lavarle, sacarle toda la tierra. Ustedes se imaginan, yo no creo que Él pasó por un discípulo y con la misma agua puerca le hizo a la otra. No, Él fue por el agua, le lavó al uno, botó el agua, fue por más agua, le trajo los pies al otro, le secó los pies, se los dejó como debe hacer. Claro, Pedro vino así, estaba tan consternado en sus emociones, como diciendo: Señor Jesús, no me lave los pies. Y el Señor Jesús le dice: si yo no te lavo, no eres de los míos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos vino a mostrar algo extraordinario. Él vino a servirnos. Él vino en servicio a su pueblo. En Hebreos capítulo 3, él dice que el autor de Hebreos compara a Moisés con Jesús. Y dice: Moisés vino a servir al pueblo de Dios en obediencia a Dios. Pero Jesús vino al servicio del pueblo de Dios, de la casa de Dios, de la voluntad de Dios. En Hebreos capítulo 3, los primeros 6 versículos. Y esto es algo que es importante. Porque a veces nosotros hemos olvidado que nosotros somos servidores. Y el servir, no somos... es que es fácil de... Miren, yo he escuchado, es que yo he hecho, es que yo soy el siervo de Dios, pero al siervo de Dios hay que darle la primera silla, al siervo de Dios hay que atenderlo, al siervo de Dios hay que llevarle lo mejor, al siervo de Dios, él es el ungido de Dios y por tanto no, es el intocable. Acá lo que nos muestra que el siervo de Dios es el que sirve. Y es algo que es muy importante. Por eso el Señor Jesús le dice que es necesario que Pedro comprenda que vino a servirle. Y algo que es muy humillante para el ser humano es lavar los pies de una persona. En ese tiempo, hace 2000 años, y hoy también. En un sentido de la palabra. Cuando lo hace de un extraño a otro extraño, es como que yo no estoy muy cómodo. Pero cuando usted lo hace por una expresión de amor, por una expresión de cariño, uno se siente agradado. Yo el otro día le decía eso a mi esposa, me dice: es que el masaje a los pies es una de las cosas que alivian realmente, por alguna razón. Y acá el Señor Jesús le está haciendo entender a Pedro y le dice: Pedro, tú ya estás bañado, ¿por qué razón? Porque él ya creía en Cristo. Pero él necesitaba entender que servir a Dios es servirnos unos a otros, preocuparnos unos a otros. Porque usted puede salir convencido que cree en Dios y que no tiene que servir a los demás. Y acá el Señor nos está enseñando algo totalmente diferente. ¿Hace cuánto tiempo fue esta enseñanza? ¿Hace más de 2000? Señora. Hebreos no dice lo que tú dijiste. Hebreos 3. Claro que sí. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Está diciendo que nuestro Señor Jesucristo fue constituido, enviado, ¿sí? Y sacerdote o sumo sacerdote de la casa. Estuvo al servicio de Dios, sirviendo en la casa de Dios. En Hebreos capítulo 3. Y dice: de esta misma manera fue constituido Moisés. Versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que él la hizo. Lo que pasa que lo que nos está diciendo es que Moisés fue tan reconocido de su servicio a Dios y de su servicio al pueblo de Dios, que él tiene una gloria, un reconocimiento para hacerlo, pero él estuvo construyendo la casa de Dios. Y lo interesante que Hebreos nos hace pensar, y recuerden que Hebreos no tenía el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos no tenía el Nuevo Testamento, nos hace pensar en el pueblo del Antiguo Testamento, que nos dice que es casa de Dios. Versículo 4.
porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo Hebreos? Que así como Moisés estuvo al servicio de la casa de Dios, que es la iglesia, y en Hebreos dice, y esa iglesia somos nosotros, esa casa somos nosotros, de esa misma manera Cristo. Y en este momento Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, te tengo que lavar los pies. Es un acto de amor, es un acto de cercanía. La pregunta sigue en el aire. ¿Por qué no les lavaron los pies cuando llegaron a esa casa todos a comer? ¿Por qué después en media cena? Porque fácilmente nosotros creemos en Dios, fácilmente servimos a Dios, pero fácilmente nosotros no podemos servir a veces a nuestros compañeros en la iglesia. Por eso las personas fácilmente cambian de iglesia, porque no sienten y no estrechan esas relaciones de hermandad, de estar unos con otros. La Escritura dice que en la iglesia debemos considerar como a superiores a los demás. Ustedes saben que hay personas que creen que son los más sencillos y los más humildes y nunca permiten que les sirvan, pero es por un acto de dignidad, de distancia y de orgullo. Se los digo por qué. Porque si yo no dejo que alguien me haga un favor, yo no le debo un favor a nadie. Y posiblemente los 12 apóstoles están sentados a la mesa pensando, ni yo le lavo los pies a nadie, ni nadie me lava los pies a mí. Y el Señor Jesús les va a mostrar que debe haber una unidad y deben servirse los unos a los otros en amor. Porque cuando tú le sirves a un hermano en Cristo, le estás sirviendo a Cristo. De hecho, Jesús en otro pasaje dice, si yo tuve sed, ustedes me dieron de tomar agua. Si tuve hambre, me dieron de comer. Si yo estuve en la cárcel, me visitaron. Si estuve enfermo, me visitaron. Y los discípulos quedan así como locos. Oigan, ¿cuándo hicimos eso, Señor? ¿Cuándo estuviste con hambre y no nos dimos cuenta? ¿O cuándo tenías sed y no nos dimos cuenta? ¿Cuándo estuviste enfermo y no nos dimos cuenta? Y Él les dice, cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños, cuando lo hacemos con nuestros hermanos en Cristo. Vuelvo al texto. Pedro le dijo, tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo, el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos. Versículo 11. Él sabía quién lo iba a traicionar. Por eso dijo, pero no todos. Versículo 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se vistió y volvió a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que hice? Con toda la explicación que yo he dado, ¿ustedes entienden lo que el Señor Jesús hizo? ¿Qué entendió de todo esto? ¿Y la humildad en qué consiste, Nancita? Muy bien. Llegó último y aprendió rápido. Vamos a leer en servir a los demás y dejar servirse. Versículo 13, ustedes me llaman maestro y Señor,
Ahora, ¿tenían razón de llamarle Señor y Maestro? Sí, claro. Claro. El mismo Señor Jesús lo dice. Y tienen razón porque lo soy. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. Así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. A veces nos llenamos de tantos prejuicios. Miren algo que es interesante frente al diseño de Dios. Acá todos nosotros hemos criado hijos. Una de las cosas más extraordinarias es tener al bebé recién nacido en las manos de uno. Yo tuve a mi hijo primero en las manos que Raquel. Mi hija. Nicole. También, porque a mí me lo dieron primero que a ti. No, se lo ponen a uno recién está, se lo ponen a uno en el pecho. Raquelita, ¿Te acuerdas? no recuerdo. Sí, después Después salen y se lo Pero tú lo muestran alzaste al papá. primero. Yo la alcé primero. La ponen en el pecho, más no lo alzaron, pero está bien. No, mira, el de huele. Pero algo que es interesante es que el bebé nunca tiene vergüenza de estar desnudo, de estar como está ahí, está indefenso, entregado a nosotros. Si uno cría un hijo, ¿por cuánto tiempo? Toda la vida. 10, 20, 30 años. Un buen hijo está al lado de uno aprendiendo, tiene 30 años y sigue aprendiendo. Uno lo sigue aconsejando, lo sigue acompañando, lo sigue exhortando y es algo impresionante. Pero ya cuando uno empieza a declinar sus fuerzas, llegará el momento en que posiblemente el hijo, si el Señor le da la oportunidad, tendrá que bañar a ese padre. Tendrá que cargar a ese padre, tendrá que llevar y traer a ese padre o a esa madre. El verdadero amor no está en cosas, está en servirnos los unos a los otros, pero también en dejarnos servir. Porque es que ahí donde crece realmente el verdadero amor, donde hay verdaderamente unidad. Si en la iglesia a veces no lo hemos comprendido de esa manera, venimos a la iglesia de manera litúrgica, o peor, a figurar. ¿Qué yo hago? ¿Qué participo? ¿Cómo participo? Y el Señor Jesús confronta de una manera tan dura a sus discípulos, y yo les digo dura porque ellos han caminado con Él 3 años. 3 años han caminado, y ninguno, están comiendo, están cenando, y ninguno dijo, oiga, o sea, solo piensen, si le lavaban los pies a Jesús, tenían que lavarle a todos. Pero nos llenamos de tanto prejuicio, de tanto orgullo, de tantas cosas que estando juntos estamos luchando con tantas cosas. Y el Señor Jesús los confronta de una manera, primero con el ejemplo. O sea, Él primero les muestra el camino y luego le dicen, tienen que hacerlo. Es la mejor manera de enseñar a nuestros hijos. Yo a mi hijo, a nuestros hijos o a nuestro descendiente les tenemos que decir, la mentira es mala, pero yo siempre tengo que decir la verdad. Cumplir nuestros juramentos, cumplir nuestras promesas. Nosotros les pedimos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros nietos, cumplan sus promesas, cumplan su palabra, pero no nos ven cumplir su palabra. Estos versículos, por eso comienzan, ¿entienden lo que les hice? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo. ¿Ustedes quieren que sus hijos amen la iglesia, amen al Señor? De la manera que ustedes amen la iglesia y amen al Señor, nuestros hijos la amarán. De la manera que amemos al prójimo, nuestros hijos amarán al prójimo. De la manera que perdonemos al prójimo, nosotros veremos que nuestros hijos perdonarán al prójimo.
Versículo 15. Para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Y hay algo que es interesante aquí que yo sé que lo hemos pasado por alto. El Señor Jesús nunca sacó un reclamo, nunca sacó un reproche. Nunca dijo, oigan, yo llegué, comimos, posiblemente dimos gracias a Dios, cantaron y ninguno de ustedes me lavó los pies. Porque lamentablemente a veces así comenzamos las enseñanzas. Es que tú no me hiciste esto, entonces me tocó a mí. Y el Señor Jesús nos está dejando un buen ejemplo. Traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Les digo la verdad, ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo y que ningún mensajero es más importante del que lo envió. ¿Quién iba a enviar a los discípulos a predicar el evangelio? Jesús, el Señor Jesús le dijo, id y vayan a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y acá se me viene la vida de Pablo. Pablo es un siervo de Dios. ¿Cómo podemos enseñar a los hijos a amar a nuestras esposas y las esposas a amar a los esposos y amar a los hijos y amar a la iglesia? Siendo útiles, sirviendo. Miren, hoy en día vivimos tiempos tan difíciles que la manera de amar es, caminen, los invito a almorzar. O los invito acá o allá. ¿Qué le cuesta a la persona que invita? Solo meter la mano al bolsillo y pagar. Hoy en día hemos olvidado. No, ¿saben qué, diácono, qué cuesta más? Ir a mercar, a comprar, prever, preparar, servir la mesa y atender. Mucho trabajo. Pero eso es amor. Acá el Señor Jesús le dice, miren, es que lo interesante de aquí, primero, que Él no da ningún reclamo. Segundo, Él no pide que le alcancen la toalla. No pide que le alcancen el librillo. No le piden que le traigan el agua. Él mismo se apersona y lo hace, sin queja alguna y con amor. Solo piensen ahora en algo que es mucho más triste y mucho más dramático. Esta iba a ser la última vez que el Señor Jesús humanamente iba a tocar los pies de sus discípulos. Que los iba a poder consentir, frotar, lavar, luego secar. Este es el último recuerdo que posiblemente ellos se llevarán en su corazón. Aún el traicionero de Judas, aún aquel que le iba a hacer el mal y que sabía que le estaba haciendo el mal, le lavó los pies. Y aquí le está diciendo, los enviados no son superior al que los envía. Y los discípulos no son superiores a sus maestros. Él les dice, yo les he dejado ejemplo. Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies unos a otros, Dios los bendecirá si lo ponemos en práctica. Por eso hoy en día tenemos iglesias frías. Personas que vienen apenas para el culto o a veces solo a la prédica. Pero olvidan que tenemos que expresar. Miren, es que algo que es muy hermoso y bonito, llegar antes de que comience todo, porque tienes tiempo de abrazar, de saludar, de servir, decir, ¿hay algo para hacer más? Y después de que termine el culto. Pero si tú llegas tarde y te vas, apenas dicen amén. ¿Qué relación tienes con aquellos que necesitan del amor de Dios?
El Señor nos dice que estamos puestos en la iglesia para servirnos unos a otros. Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies unos a otros, Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he elegido, pero debe cumplirse lo que dice la Escritura. Mi compañero se ha vuelto en mi contra. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les digo la verdad, el que recibe a alguien que yo envío, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Acá hay dos cosas terminando este texto que están sucediendo. Primero, Él les dice, hay un traicionero entre todos que ustedes están tan comprometidos. Hay uno que me va a traicionar, me va a entregar. Pero yo se los digo para que sepan, y aquí es algo que es importante y enigmático, dice, para que sepan que yo soy. Pregunto, ¿los discípulos no sabían quién era Él? ¿Por qué usa ese título? No usa su nombre. Dice para que sepan que yo soy. ¿Dónde han escuchado ustedes Moisés. cuando Moisés estuvo frente a la zarza? Díganles que yo soy. Diles que yo soy. ¿Quién dijo eso? Dios. Yo soy el que soy. Por eso nuestra fe está en Cristo. Si ustedes creen en Cristo, nunca estaremos solos. Hoy vivimos tiempos de mucha individualidad. Yo y mi casa, yo y mis hijos, yo y mi esposo, yo y mi familia. Jesús dice, yo y mi iglesia, mi casa. Y en la casa de Dios Padre nunca estaremos solos, porque nuestros hijos nos pueden dejar, podemos enviudar, podemos llegar a ser huérfanos. Pero en la iglesia siempre habrán personas que sean verdaderos cristianos, que amen a la manera de Jesús, sirviendo a otros. ¿Ustedes saben cuántas personas pasan por la vida que ni siquiera un abrazo les dan? ¿Cuántas personas van por la vida ofuscados, amargados, que nadie se les acerca porque dicen, no, pues es que mire, es agrio o agria? Y la saludan así como que, o si no, hola. Que necesitan un abrazo, que necesitan ser escuchados. Es que la extensión del Evangelio parte de un punto muy importante, de la relación de unos con otros, de cómo nos amamos, de cómo nos interesamos. Llega un hermano de mucho tiempo y yo les aseguro que ninguno le dice, ¿por qué no has venido? Sino le dicen, qué milagro verte, qué gusto verte. Lo abrazan, lo quieren y esa persona se siente especial. Pero esa persona tiene que entender y comprender que estamos debajo de la mano del yo soy. Y Jesús dijo, para que sepan que yo soy Dios, yo soy el que soy, yo les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Lo importante de este capítulo es que Él nos está diciendo que nosotros podemos ser bienaventurados si practicamos el servirnos los unos a los otros. Y Él afirma que si nosotros recibimos a alguien que Él envió, lo estamos recibiendo al Señor Jesús. Y si recibimos al Señor Jesús, estamos recibiendo al Padre. Hay tres cosas que tenemos que meditar aquí. Somos casa de Dios. Él nos ha limpiado. Pero al limpiarnos también nos está capacitando para seguir su ejemplo.
Yo les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a lavarle los pies a sus hermanos unos a otros? Ahora, en el contexto de hoy en día, del 2024, no estamos hablando de lavar literalmente los pies. Es de abrazar, de saludar. Es de estar a la orden de alguien. ¿Qué se necesita? ¿En qué te ayudo? Finalmente, no olvidar que Él nos ha comisionado. Tal vez nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, el mundo está muy solo. Estamos hiperconcentrados, pero los vecinos no se conocen entre sí. Trabajamos en grandes empresas de muchas personas, pero no nos relacionamos unos con otros. A veces estamos en casa y no sabemos a veces qué le está pasando a nuestros hijos, a nuestra esposa. Estar solos no es una percepción de estar rodeado de gente, porque a veces nosotros decimos, es que esa persona no puede estar sola porque yo lo veo siempre andando con personas para arriba y para abajo. Pero a veces estamos solos. ¿Por qué razón? Porque para no estar solos necesitamos dos cosas fundamentales: ser amados y ser útiles para alguien. Si nosotros somos amados, sabemos que hay personas que están pendientes de uno, de las necesidades de uno. ¿Cómo está? Un saludo, un abrazo, una oración. En los términos cristianos, eso lo tenemos en la iglesia. Por eso nuestros jóvenes prefieren los compañeros del colegio, los compañeros del parque, los compañeros de estudio. Pero ¿por qué en la iglesia a veces no pasa eso? Porque los adultos rechazan o reniegan de los jóvenes. Hacen desorden, hacen bulla. Y a veces la queja de los jóvenes es que me regañan. Es que todo el tiempo me están acusando, me están diciendo, todo qué aburrido, yo para qué voy, me están señalando, me están juzgando. Estamos aquí para servirnos los unos a los otros. ¿Qué necesitas? A tus órdenes. Un abrazo. ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Puedo orar por ti? Tal vez hoy nosotros necesitamos considerar el ejemplo de nuestro Señor Jesús. A la mitad de la cena se paró y vio la necesidad de sus discípulos, y la necesidad de ellos fue amarlos. Tuvo un contacto directo, cercano, permanente. ¿Qué le implica al Señor Jesús lavarle los pies? No solamente quitarse la túnica, sino ir por el agua, por el librillo, por la toalla, agacharse, hacerlo una y otra vez. Y no tuvo una sola queja. Todo lo contrario, ¿qué les dijo? Esto yo les quiero enseñar para que sigan mi ejemplo, para que lo hagan unos a otros. Y ese es el desafío que tal vez hoy tenemos que considerar. Cada uno de nosotros hemos sido enviados por Dios para poder servir. Queremos iglesias más sanas. Empecemos a trabajar, a relacionarnos unos a otros. No nos relacionamos en la iglesia por apellidos. Nos relacionamos porque Dios añadió a alguien y lo tenemos que amar con sus defectos, con sus virtudes, con sus aciertos, sus desaciertos, con su madurez o inmadurez. Una aplicación. Haz una lista de las cosas que debes comenzar a hacer para el Señor, como una demostración de servicio y amor por las personas. Yo les puedo presentar como pastor de la iglesia un desafío. Lleguen temprano y saluden con un abrazo, con un buen estrechón de manos, con un beso santo, sin malicia. Después de que termine la iglesia, acérquense a las personas, pregúntenle cómo están, sobre todo con aquellos que
a veces se paran en una esquina y que no pareciera que no quiere nada con nadie, pareciera que está obligado, y uno dice, ¿y por qué vendrá si está así? Con el malacaroso, con aquel que a uno como que lo esquiva. No olvidemos que evangelizar no solamente es decir creo en Cristo. Evangelizar es amar a aquellos que Dios te ha puesto alrededor de tu vida. No estamos solamente aquí para amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y nuestros familiares. Estamos para vivir ejercitándonos en el amor sincero, del servicio, del amor de unos por otros, para meditar. ¿Están sirviendo de esta manera en la iglesia? Porque a veces pensamos que tengo que llegar temprano a la iglesia para que el pastor no me regañe. O no se ponga bravo, imagínense. No. Estamos llegando temprano para cumplir algo que es bonito, amar y ser amado, servir y ser servido. Por otro lado, algunos sirven en la iglesia porque agradan a ciertas personas o porque están buscando cierta recompensa. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, servir aún a aquellos que nos traicionan, amar a aquellos que no nos quieren. O sea, es muy fácil acercarse a la persona que te va a devolver el abrazo, el saludo. Cuán difícil es acercarse a aquel que a uno le torce la cara, la boca o la mirada. Y uno dice, pero ¿saben qué dice el texto? Que el Señor Jesús le lavó los pies a los 12, incluyendo a Judas, que lo iba a traicionar. Y ya sabiendo. Y ya sabiendo, no de esa manera. Quiere el Señor que hoy hayamos sido edificados. El título de nuestra enseñanza es Capacitados para servir. Tenemos un gran ejemplo, nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, no olviden, ¿entendieron lo que hice? Yo les pregunto, ¿entendieron lo que Jesús hizo en la cruz? Y no somos mayor que Jesús. Somos muy inferiores no solamente a Jesús, a los apóstoles y a cualquier santo de la época de la historia de la iglesia. Cuando vengan a la iglesia, vengan a servir y a ser servidos con tranquilidad. Creo que ahí comienza un buen ejemplo. Sobre todo los que hemos sido llamados pastores, ancianos, diáconos, tenemos que dar ese ejemplo de servicio. Que el Señor nos ayude. ¿Vale? Diácono Sergio, oré por nosotros por este tiempo. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos hoy aprender, Señor, el valor de servir, Señor. Pero ayúdanos siempre, Señor, a mirarte a ti, Señor Dios, a ver tu sencillez, tu humildad, Señor Dios. Que siendo Dios, te humillaste para venir a salvarnos, Señor, para dar tu vida, para darnos salvación, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a entender y a no pensar como Pedro, Señor, que a veces entendemos que No necesitamos. que no necesitamos, sino que somos libres, Señor. Ayúdanos a entender que debemos buscarte siempre, Señor, pero que seas tú primero el que nos encuentre, Señor, para poderte honrar y servirte. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por las personas que estamos acá, Señor. Gracias por el pastor, por su familia. Y oramos desde ya por el domingo, Señor, para que seas tú, Señor, permitiéndonos venir a orar tu nombre, permitiéndonos venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo y por este fin de semana que comienza. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, el Señor les bendiga.